¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química, Lazos Químicos y Un Minuto, un Libro. Y bueno, siguiendo con nuestra serie de las relaciones tóxicas, como decíamos en nuestra sesión inaugural hace 8 días, que nos referimos a estas relaciones donde hay una tensión, donde hay una complicidad, al mismo tiempo hay una complicidad, donde hay una especie de necesidad de mantenerse una a la otra en constante dramatismo, en constante complicación y problemas, ¿no? Pero que son inevitablemente trabajan juntas y a veces esa relación pues puede generar muchísimos problemas o ser verdaderamente un éxito. En esta ocasión vamos a hablar de la relación entre el cine y la literatura. Sobre todo vamos a tomar unos casos muy clásicos de cuando la película se basa en un libro o cuando la película es mucho mejor que un libro o viceversa, cuando el libro es totalmente insuperable y por más versiones que haya la película, pues nunca se va a acercar al libro, pero que están ahí en constante, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estas cintas, ¿no? En esta relación desigual a veces y que se puede volver también un poco compleja. Por ejemplo, simplemente pensar en, digamos, hacer 100 años de soledad en cine, pues bueno, resulta un poco complicado, pues por cuánto se le pierde. Pero esa no es el punto. También el punto sería ver el grado de las adaptaciones, ¿no? Cuando ha sido mejor un libro, por ejemplo, y que es insuperable, por ejemplo, es este de García Márquez, pero también cuando es al revés, cuando la película se vuelve incomparablemente más grande que el mismo libro, como es el caso del Padrino de esta película de puso de que obviamente pues la película es increíblemente rica y el libro estuvo ahí y pasó muchas veces indiferente y nadie lo tomaba en cuenta hasta que lo toma Francis Ford Coppola y su adaptador y hacen esta película maravillosa. Bueno, de eso vamos a ir hablando a lo largo de este programa. Vamos a tomar algunos ejemplos de estas relaciones tóxicas entre el cine y la literatura. Bueno, ya saben, soy Arturo Ramírez. Por cualquier cosa, aquí nos encuentran en los químicos, en YouTube, en Facebook. Y vamos a darle, vamos a ver nuestras relaciones tóxicas, cine, literatura. Gracias. Bueno, la relación entre el cine y la literatura pues siempre ha tenido sus complicaciones y siempre cuando queremos resolver esta pregunta de qué fue mejor el libro o la película, pues siempre entramos en unos debates muy subjetivos y a veces un poco ridículos porque tenemos que entender que son obras diferentes, lenguajes diferentes y situaciones diferentes las que se retratan. Digamos que la relación tóxica ahí radica, ¿no? En la parte de entender que si bien se complementa la literatura, complementa el cine muchas veces a la literatura y se pueden complementar sus lenguajes, estos tienen su propia autonomía y también tienen sus propias dinámicas, sus propias proyecciones y sus propios proyectos, ¿no? Su manera de llegarle a la gente, su manera de poder contar una historia, pues pueden ser muy diferentes. Entonces, obviamente, tenemos que entender que son lenguajes diferentes y a veces querer contestar esta pregunta, pues cae en una serie de subjetividades y supuestos que pues es muy difícil contestar. Aunque, y aquí es lo más interesante, aunque podemos tener muchos ejemplos donde evidentemente la película supera el libro o muchas veces el libro supera a la película con creces y muchas veces donde son obras totalmente diferentes y que se pueden complementar y leerse de manera diferente. Entonces, por ejemplo, cuando leemos libros, por ejemplo, leemos
El corazón de las tinieblas de Conrad. Y leemos una historia del siglo XIX de un personaje que va hacia el río en el Congo, pero esa historia, por ejemplo, es una historia muy particular de un navegante que va a hacer un tipo de comercio y va metiéndose cada vez más a la selva. Pero que tiene que ver esto con Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. Pues que Francis Ford Coppola toma la historia, ¿no? Toma esta esencia del corazón de las tinieblas de Conrad y la lleva a la guerra de Vietnam y la transforma en una de las películas emblemáticas de esta guerra y del siglo XX. ¿Por qué? Pues porque retoma la misma historia esta en lugar de ser comerciante es un soldado que va en el río, va a buscar, pero ese viaje es un viaje de introspección, ¿no? Bastante serio y bastante particular que lo va a llevar a un encuentro finalmente con un general que ha perdido la razón. Y bueno, la historia tampoco se trata de spoilerla, seguramente la verán, pero por ejemplo ahí podemos hablar de dos historias completamente diferentes, pero que mantienen el espíritu de la enfermedad de las dos, de la búsqueda, del viaje, ¿no? De irse metiendo. Entonces, se puede leer diferente y no pasa absolutamente nada. Ambas son disfrutables. Pero, por ejemplo, podemos ver el caso diferente. Por ejemplo, esta película muy famosa de Lindsay Lohan, la de Mean Girls, Chicas Pesadas, que pusieron aquí, que está basada en un libro que se llama algo así como Consejos para que tus hijos adolescentes sobrevivan al bullying del Facebook y los chismes de escolares, y es un título enorme. Entonces, Diablo Cody, que es una muy buena escritora, y Tina Fey, que es una actriz increíblemente creativa, la adaptan a esta historia y más bien hacen una sátira de estos libros de autoayuda de que ponen ejemplos y hace esta película que fue un exitazo, sobre todo por el asunto de la actuación de esta Lindsay Lohan, que estaba en su gran momento como actriz juvenil. Entonces, por ejemplo, ese es un gran ejemplo donde la película es infinitamente mejor que el libro, ¿no? Que el libro pasó a la nada. Y hay otros, por ejemplo, otro tipo de películas donde, por ejemplo, también la película si bien compite con el libro, sí tiene también su propio lenguaje y hace que un poco se olvide que existe un libro ahí, ¿no? Por ejemplo, esta película de El Padrino, la versión 1, 2 y 3, son películas que las actuaciones de Brandon, De Niro, Al Pacino, en fin, son soberbias por sí mismo y tienen un lenguaje también muy claro, muy cinematográfico, especialmente muy marcado a las relaciones familiares y todo ello, ¿no? No nada más la mafia y el poder como tal, sino también la parte de la familia, ¿no? Que es muy importante para esta estructura de la mafia. Y en el libro se ahonda más, es un poquito más hondo, pero se queda corto en la historia, ¿no? O sea, sí cuenta la historia, pero se queda hondo en la reflexión y la película reflexiona más. Y la historia, pues obviamente se queda corto porque un bloque así no se puede reducir a 3 horas de película, en este caso 2 y cacho, que era mucho para la época donde salió esta película. Entonces, por ejemplo, ahí nos damos cuenta que compite, ¿no? Hay una competencia y uno se complementa del otro, entonces uno puede leer el libro, luego ver la película y luego leer el libro y se complementan, no entran en conflicto. Otro caso donde sí, por ejemplo, sí entramos en conflicto, sobre todo en la parte de la creación, del placer de la lectura, que pues, ¿qué pasa cuando uno lee un libro por primera vez? Sin antes haber visto una película, por ejemplo, pues crea sus propios personajes, recrea las historias, sus propios ambientes, sus propios rostros, los olores, uno los recrea, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno lee el libro, por ejemplo, La insoportable levedad del ser de Kundera, y luego va y ve la película de Philip Kaufman con Juliette Binoche, entonces Teresa, pues ya nuestra Teresa deja de ser esa Teresa que estábamos ahí y ahora va a tener el rostro de Juliette Binoche. Y obviamente, pues eso nos genera un conflicto.
Ahora, imagínense cuando es al revés, ¿no? Que la gente va y primero ve la película y luego quiere indagar un poco más, que en este caso se pierden algunas situaciones, sí, básicas, más de corte filosófico, pero en realidad la historia se cuenta muy bien, es una muy buena adaptación, pero el problema es que pues, si uno ve la película y luego va al libro, entonces ya invariablemente toda la lectura vamos a estar viendo el rostro de Juliette Binoche, ¿no? Y del otro actor este irlandés, que se me va el nombre, pero por ejemplo, que es Tomás, entonces vamos a estar viendo esos personajes. Entonces es un poco también la relación tóxica de saber qué voy a disfrutar, qué quiero disfrutar como tal. Los libros de Michael Crichton, por ejemplo, este de Jurassic Park, fueron bestsellers, pero fueron libros que donde la versión cinematográfica, por ejemplo, de Steven Spielberg de Jurassic Park, por ejemplo, es increíblemente superior, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un manejo visual de esto de ver dinosaurios y todo ese asunto que el libro con todos sus recursos no logra transmitir, ¿no? Y Spielberg pues tiene esa capacidad de hacer estos monstruos animatronic, lo que sea, o efectos especiales o lo que sea, pero lo recrea muy bien y se quedan en su imaginación. Y ahí un poco a Crito le falta eso. Otro caso, por ejemplo, a Stephen King, que usualmente lo conocemos más por sus libros de sustos y de monstruos y todo, pero por ejemplo tiene libros como Redemption Sank, esta de que le pusieron Escape a la Libertad o Sueños de Libertad, donde tiene una historia muy bien armada, muy bien contada, que no tiene nada de terror, y que la película con Tim Robbins y este hombre que siempre hace la voz de Dios, eh, no recuerdo su nombre, este hombre, ah, que siempre es como afroamericano, pero siempre tiene una voz increíble. Él, por ejemplo, la película maneja un código visual también muy interesante. Entonces se puede leer también de diferente manera. Si uno quiere buscar información, pues la va a encontrar en el libro. Pero básicamente se disfruta mucho la película sin la necesidad del libro, ¿no? Entonces ahí también es otra relación tóxica. Y casos que son mucho más complejos, donde entran otras relaciones, entran las relaciones, por ejemplo, comerciales. Por ejemplo, los grandes estudios, pues obviamente son empresas, ¿no? Tienen grandes negocios, entonces obviamente también tienen una redistribución de imágenes, de conceptos que deben de ir pasando. Entonces, vemos, por ejemplo, Charlie, la fábrica de chocolates, que ya tiene una versión de los 60, tiene una versión noventera y ahorita tiene una versión del 2020 y tantos, y entonces seguramente en el 2040 o 2050 va a haber otra versión. Entonces, ¿por qué? Pues porque son películas que se manejan, estas películas de adolescentes, como se le conoce en la literatura de iniciación, de las historias de los adolescentes, de que se enamoran, las cuestiones en las escuelas y todo eso. Son películas que se reciclan cada 20 años, ¿no? Y se van encontrando y se van encontrando y los vamos viendo ahí. Pero cuando son basadas, por ejemplo, en algunos libros, entonces estas historias suelen tener también unas ganas adaptaciones comerciales. Por ejemplo, hablando directamente del Señor de los Anillos, con toda la que implica la mitología del Hobbit o toda esta mitología de la comunidad, en fin, toda esta estructura, todo este mundo de fantasía de Tolkien, por ejemplo, es muy difícil llevar a la pantalla. Incluso los Beatles que hicieron una película de ello se dieron ante la imposibilidad de hacerlo. Pero, por ejemplo, resumir casi 3.000 páginas historia y un universo muy complejo, resumirlo en prácticamente en 9 horas de película, pues es muy difícil. Entonces, se hicieron 9 y luego se hicieron otras 3 películas con otras 9 horas. Entonces estamos hablando de 18 horas, ¿no? De película y lo que se piensa hacer. Y ahora hay una serie en Amazon que pues no le ha hecho absolutamente nada de justicia y que se fue por la libre con la adaptación. Entonces, obviamente, ahí sí estamos hablando de cosas completamente diferentes. Si el lenguaje cinematográfico de Hobbit es muy buena,
como película, pero se hizo una amalgama de historias que no respetan la linealidad del texto, que quieren jugar con la idea de ser muy literal con el texto, pero no, termina siendo historias amontonadas que el experto, el lector experto, pues se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de ello y entonces ahí sí hay una fractura, ¿no? Pasa muy similar, por ejemplo, a los anillos de Juego de Tronos. Vemos un poco igual lo de los libros, por ejemplo, incluso la serie ya acabó y los finales del escritor todavía no están, ¿no? Entonces ahí sí damos cuenta de que, pues, por ejemplo, la serie o la versión cinematográfica, pues se fue por otro lado y los libros están por otro lado. Y ahora que hay unos spin-off o estas situaciones de hacer los previews de lo que pasó de las historias, entonces también vemos que hay adaptaciones, pero que responden a intereses más comerciales que de otro tipo. Ahora bien, entonces, si nos ponemos a ver en este caso algunos casos más, por ejemplo, podemos sí, por ejemplo, choquear un poco con algunos de las películas que hemos visto, por ejemplo, Ladrón de Orquídeas, de Spike Jones, que es un libro de Susan Orleans, y donde prácticamente podemos ver que es de esta película de Nicolas que es muy interesante, donde es un escritor que tiene un gemelo con esquizofrenia, y está muy interesante. Y ahí vemos, por ejemplo, que son dos historias diferentes, ¿no? Comparten el título, comparten un poco la idea, pero también son historias diferentes, un poco como hablando de esta de Apocalipsis Now, pero aquí sí hay una diferencia muy notoria. Otra, por ejemplo, de Llámame por mi nombre, de Luca Guadagnino, del 17, donde vemos Timothée Chalamet, muy famoso ahora, haciendo de un chico gay que se enamora de su profesor. Y entonces, por ejemplo, en la película, pues vemos que hay un cambio de fechas, nombres. El final de la película es totalmente diferente al del libro, ¿no? Desayuno en Tiffany's, de Blake Edwards, del 61. Es una película, por ejemplo, donde la vemos muy dulzona, muy empalagosa, cuando la película y la historia pues, es muy cruda, ¿no? Y falta mucho la parte del carácter del personaje que hace esta Andrew, ¿no? Entonces, sí, ahí la película pues vale por la fotografía y porque pues, en este caso una historia de Capute, ¿no? Es El Diablo Viste de Prada, que es de David Fincher, que ahí veíamos a esta Miranda Presley sometiendo y a esta pobre Anne Hathaway. Y vemos ahí que el libro está basado en un libro homónimo de Laurette Wisberg y que está basado más bien en la vida de esta personaje muy famoso, Anne Wintour, de la moda, la directora de la revista Vogue, y en el libro, por ejemplo, le falta más fuerza, está muy abocado a la visión de Anne y la película es más dinámica. Vemos a un personaje muy divertido, a pesar de ser la villana, pues muy divertido y el final pues es completamente diferente, ¿no? Ahí también en la del Resplandor, ¿no? De Stephen King, donde el libro se basa y tiene una serie de características muy impresionantes, muy detalladas de los crímenes y de los horrores que pasan en este hotel Overlook y que la película de Stanley Kubrick pues no lo cubre, pues porque también tiene otra estética, ¿no? Se basa en otra estética que quiere transmitir otro tipo de elementos. O esta película del Silencio de los Inocentes, ¿no? Que también es El Silencio de los Corderos, de Thomas Harris, también es un bestseller. Y también ahí son películas que se ve diferente. El libro maneja o narra a Aníbal Lecter como un personaje que tiene 6 dedos, ojos rojos, o sea, lo pinta muy diferente, un poco más ahí diabólico, pero eh, actuación de Anthony Hopkins, bueno, es invaluable, es impresionante y le dio su propio sello, ¿no? Y de hecho vive un poco de ese personaje. En el camino de Joan Hillcoat,
en este caso basado en el libro de Cormac McCarthy, también con el mismo nombre, On the Road, la carretera, que marca situación distópica donde el mundo se ha acabado y entonces están en búsqueda de algún refugio, el padre y el hijo, y la sociedad se ha vuelto caníbal. Entonces el libro tiene una estructura muy fragmentada, muy poética, muy de ambientes, y la película básicamente es una película de acción, ¿no? Donde vemos a este personaje, Victor Mortensen, es decir, Aragorn, en El Señor de los Anillos, tienen un papel muy de personaje de acción cuidadoso, ¿no? O La Red Social, por ejemplo, en esta película de David Fincher, que habla sobre la creación de Facebook, en realidad es un libro que se llama Multimillonarios por Accidente, el nacimiento de Facebook, una historia de sexo, talento, dinero y traición, de Ben Manrick, o sea, un nombrezote, y que era en una cosa importantísima. En el libro narra muy bien el papel que tuvo la esposa, bueno, más bien la novia en ese momento de Mark Zuckerberg para la película, para crear, perdón, Facebook, y que en la película prácticamente desaparece, no existe ese personaje. Bueno, pues las de Matilda, ¿no? De la historia de Ronald Dodd, eso hizo que muchos niños vieran primero la película y luego llegaran a los libros, también como las películas estas del Grinch, que vieron la película y luego fueron a las historias que existían, estas del Doctor Hook, ¿no? A ver las historias. Entonces, obviamente, es súper interesante ese tipo de películas, por ejemplo, las de Mujercitas, que tienen una gran cantidad de adaptaciones, o Psicosis, ¿no? De Hitchcock, que el libro está basado en un libro de Robert Bloch, y donde podemos ver que el libro es más una introspección psicológica de Norman Bates, o sea, lo busca más, está más relacionado, y en este caso es muy interesante cómo se hace esta búsqueda narrativa por darle un carácter a Norman Bates, no justificándolo, pero sí para entenderlo. Y en la película no, en la película es como más, nos quedamos con esta cuestión del cuchillo y la música del tu y abriendo la ventana y matando ahí a la mujer esta, ¿no? Y esto se quedó en la imaginación, y entonces ahí nos damos cuenta que son cosas también diferentes, ¿no? Que la película y el libro pues, son cosas diferentes. Y bueno, Trainspotting, esta película del 96 de Danny Boyle, que está basado en un libro de Erwin Wells con el mismo nombre. Entonces ahí sí, también es un claro ejemplo, con esto cerramos, de cómo las películas y los libros en este caso también manejan lenguajes diferentes, porque el libro es muy difícil, en inglés es muy difícil, de hecho, porque es el inglés escocés, entonces tiene una serie de jerga, tiene un lenguaje para referirse a ciertas cosas, así como el chale, ¿no? En México, pues los escoceses, que de por sí tienen un inglés difícil, entonces obviamente también lo manejan acá literalmente, y tiene una estructura narrativa diferente. En la película sí lo vemos más digerido, vemos a estos cuatro chicos que tienen esta cuestión de la vida metida en las drogas, en la heroína, en el alcohol, en la violencia, y luego quizá en la redención, pero sí vemos la historia totalmente diferente. Entonces ahí son lenguajes diferentes. La película tiene la música, la visión, lo bizarro, este niño caminando por las paredes, en fin, pero el libro es una dificultad increíble si uno no domina el inglés. Bueno, en español la traducción es muy forzada, no alcanza a transmitir eso, pero son cosas totalmente diferentes que se tienen que disfrutar también en aspectos diferentes, ¿no? Se tendrían que ver como cosas totalmente diferentes. Bueno, pues con esto terminamos nuestro programa de hoy, de nuestras relaciones tóxicas, ¿no? Y la próxima semana vamos a hablar sobre una relación tóxica muy contemporánea, que es la inteligencia artificial de inteligencia natural. ¿Qué es eso? Gracias y hasta el miércoles.